Ok, entonces les voy a explicar brevemente cómo se realiza el gráfico de estratificaciones y de foliaciones en el software StereoNet para poder analizar lo que despedimos en la actividad. Primero voy a comenzar revisando qué es lo que se les pide. Para la estratificación, un diagrama de contornos con los polos de estratificación. Tenemos que colocar manualmente planos promedio, medir el ángulo entre estos planos y señalar, puede ser en Paint o en algún editor más sofisticado de edición gráfica, cuál es la dirección de acortamiento. Entonces vamos a ello. Primero vamos directamente a StereoNet y vamos a importar el archivo de texto que corresponde a los datos de estratificación. Aquí seleccionamos este archivo, le decimos que son planos en vez de líneas, indicamos que la columna 1 tiene los datos de rumbo y la columna 2 tiene los datos de inclinación. Aquí en Deep Quadrant no es necesario porque estamos utilizando la convención de la mano derecha. La primera línea con datos es la 1 debido a que este archivo de texto no tiene encabezados. Ok, entonces tenemos ya aquí los datos publicados. De preferencia vamos a ponerle el nombre de lo que es para que no se nos pierda, porque vamos a crear probablemente otros archivos por ahí. Entonces pues le damos un primer vistazo a los datos. En el 3D no es tan claro, pero pues están básicamente inclinando hacia ambos lados con algunos datos estructurales también pues con rumbos distintos, ¿no? Por ejemplo, estos que van casi norte-sur, y les comentaba en clase que probablemente están cerca de fallas geológicas mayores que pueden reorientar la estratificación, que en general es Noru-Sure. Bien, entonces primero vamos a calcular los polos. Seleccionamos como este set de datos, cálculos, polos. Y bien, puedo apagar las trazas ciclográficas y simplemente observar la distribución de los polos. Igualmente podemos hacerlo en 3D. Entonces esto nos muestra pues, que se distribuyen a lo largo de una franja muy constreñida que tiene una orientación pues nore-surú, debido a que los polos son perpendiculares a los planos y pues básicamente tienen que estar encontrados, ¿no? O inclinando hacia lados opuestos. Ahora seleccionamos este set de datos y vamos a Plot, y seleccionamos el diagrama de contornos, polos. Y bien, aquí tenemos ya la distribución estadística, pero debo asegurarme que esto se graficó en la red de Schmidt. Por lo tanto me voy a View, Inspector, StereoNet, y aquí dice justamente proyección de igual área, que es la red de Schmidt. Entonces eso me asegura que estas áreas estadísticas, estas áreas de distribución estadística sí son adecuadas. Si se grafican con la red de igual ángulo, fíjense que los polos se distribuyen de una manera distinta y ya no corresponden con los máximos de las áreas. Muy bien. Entonces hasta aquí acabamos la primera asignación, diagrama de contornos con red de Schmidt. Ahora vamos a colocar manualmente los planos promedio. Es importante decir que este patrón de trazas ciclográficas, unas inclinando hacia un lado, otras inclinando hacia el otro, corresponden a un pliegue. Durante la clase dibujamos más o menos cuál era la orientación de ese pliegue, y entonces pues los pliegues tienen en general pues dos flancos, ¿no? Un pliegue de tamaño afloramiento, es muy evidente cuáles son sus dos flancos, pero estos datos se tomaron en una región bastante grande. Entonces lo que se calcula son las estratificaciones promedio. Para ello vamos a colocar o dar clic aquí en Data, Enter with Mouse, y me dice que para un plano debo dar clic con el mouse, y dejando apretado el clic puedo ver en dónde se graficaría el plano que yo quiero colocar, pero si quito clic no aparece. Simplemente para que aparezca debo de apretar otra vez
y seleccionar la letra de Alt, y después dejarla apretada, dejar apretado Alt y después soltar el clic del mouse y ya está, aparece el plano promedio que le correspondería pues si este plano tuviera el polo en el centro de esta área que tiene una mayor densidad de probabilidad, ¿no? de encontrar un polo de los planos. Voy a hacer eso mismo para esta otra área de concentración. Entonces igualmente yo puedo ver en dónde quedaría mi plano, lo pongo justo en el medio del área, aprieto Alt y suelto el clic del mouse y ya están mis dos polos promedio. Fíjense que se crean en un nuevo set de datos que se titula aquí planos ad hoc, y yo voy a seleccionar pues estos dos planos para poder medir el ángulo entre ellos. Vamos a hacer algo también importante, quitamos tantito estos polos y vamos a calcular los polos de estos dos planos. Entonces si lo vemos en vista tridimensional, pues podemos ver que esos planos tienen primero una inclinación pues no tan pronunciada, es decir, no están tan lejos de la horizontal. Bueno, al contrario, estos son los polos, una disculpa. Los planos tienen inclinaciones de 34 y 29 grados, ¿no? Del lado derecho lo podemos ver. Y eso, bueno, se refleja muy bien aquí en la vista tridimensional. Pero ahora vamos a calcular cuál es el ángulo entre esos planos, y para ello pues utilizamos primero la herramienta de Angle Between. Entonces selecciono ambos planos, vamos a regresar aquí al blog normal, Calculations y Angle Between, puede ser entre las líneas seleccionadas o entre los planos seleccionados, ¿no? En este caso pues voy a seleccionar los planos y me muestra del lado izquierdo el cálculo que hace el software. Entonces dice, tenemos un ángulo de 63.7 o de 116.3. Entonces, ¿cuál de los dos elegir? Depende de cuál es el ángulo que yo necesito saber, ¿no? Ahora vamos a ver otra vez en la vista 3D y lo ponemos justo de manera horizontal, ahí. Entonces vemos que entre los planos que se pueden proyectar no solo en el hemisferio inferior de esta red, sino también en el hemisferio superior, es decir, si yo prolongo este plano hacia arriba, pues me quedan dos planos, ¿no? Dos ángulos, perdón, un ángulo que va a ser agudo y otro ángulo que va a ser el obtuso. Entonces pues lo que quiero saber yo es el ángulo interflanco, por ejemplo, en esta ocasión, y sería entonces este de aquí, el ángulo más grande, ¿no? Perdón, del obtuso. Después hay que ver si eso, recuerden que es un promedio de muchos datos en una región muy grande, entonces es posible que algunos afloramientos pues varíen de este ángulo interflanco, pero bueno, es para que ustedes puedan recordar cómo se calculan los ángulos entre dos flancos medidos en cualquier afloramiento. Muy bien, ahora vamos con la última parte de esta asignación, que es, ya medimos el ángulo, señalar sobre el diagrama de contornos la dirección de acortamiento. Entonces se dice o se les comentó que estos datos fueron medidos en un cinturón de pliegues y cabalgaduras, que es una estructura bastante grande, regional, y entonces se le puede aproximar una dirección de acortamiento promedio, ¿no? Digamos que para que se forme este pliegue, voy a tomarlo otra vez, pues yo tengo que acortar en esta posición de la red tridimensional, tendría que cortar desde el lado izquierdo, desde el lado derecho, y el estiramiento sería en la vertical y hacia abajo, es decir, las flechitas de acortamiento irían hacia adentro desde la izquierda y desde la derecha para esta red. Pero pues esta no es la orientación en la que están los planos con respecto al norte, ¿no? Tendría que irme a esta posición, y ahora sí, el acortamiento viene desde el suroeste hacia el sureste, desde el suroeste hacia el noreste, desde el noreste hacia el suroeste, en esta línea de aquí, pues básicamente perpendicular a los rumbos de las estratificaciones. Y ya, eso sería todo para
para el ejercicio de las estratificaciones. Así se vería más o menos en 3 dimensiones, los polos de los planos y los planos promedio. Muy bien. Ahora vamos a pasar rápidamente al análisis de la foliación. También lo vamos a hacer en StereoNet y luego en Georient. Entonces vamos rápidamente a abrir o a importar los datos de la foliación. Esos están aquí. Igualmente selecciono, son planos. Columna 1 tiene rumbos, columna 2 tiene inclinaciones, la columna 3 tiene información adicional que ahorita no nos preocupa, pero en este caso sí tiene encabezados, entonces la primera línea con datos es la segunda. Listo. Vamos a quitar por un momento los datos de la estratificación y pues le damos un vistazo, ¿no? En vista 3D no se ve muchísimo porque son muchos datos, pero sí podemos observar que aproximadamente pues se distribuyen con una orientación norte-sur. Ok, ahora vamos a cambiarle el nombre rápidamente. Zona de Cisayo-Motocintla, son datos de foliación y son todos los planos. Pero, sí, todos los planos de foliación. Ahora vamos a calcular rápidamente sus polos. Quitamos las trazas ciclográficas y vemos que se distribuyen también a lo largo de pues una franja más o menos noreste suroeste, como se puede ver aquí. Ahora también vamos a graficar el diagrama de contornos aquí y vemos que pues, la distribución es un poco diferente porque estas trazas ciclográficas tienen inclinaciones bastante mayores a las que tenían los planos de estratificación. Si se fijan, los planos de estratificación se distribuyen en los bordes, es decir, inclinan menos que los planos de foliación, que se grafican casi en el centro de la red estereográfica y eso corresponde a una mayor inclinación. Entonces también sus diagramas de contorno pues deben reflejar eso. Luego, ¿qué se nos pide? Se nos pide colocar manualmente un plano de foliación promedio con base en la distribución de los contornos. Ya sabemos que tenemos que tener activada aquí la entrada con el mouse, ya está activa. Voy una vez más a dar clic, lo dejo apretado y pongo el cursor justo en medio de esta zona de máxima probabilidad de encontrar un polo de foliación. Aprieto Alt, suelto el mouse y ahorita sí apareció, pero no se ve porque esa casilla no está activa, ¿no? Entonces voy a desaparecer un momento los planos de estratificación y ya ahí tengo mi plano promedio de foliación. Muy bien, ya acabamos con esa parte de StereoNet y ahora me pide hacerlo en Georient para ver pues cuál es la diferencia. Antes de irnos para allá, vemos que los datos estructurales de este plano es rumbo de 125 con 80 grados, eso inclina hacia el suroeste. Muy bien, entonces vamos a Georient, está aquí. Igualmente vamos a exportar, vamos a darle aquí a abrir. Necesitamos el taller de técnicas, es este mismo archivo, creo que ya estaba en esa carpeta, pero bueno. Y solo verificamos las convenciones, ¿no? Líneas como trendy plunge, planos se midieron con regla de la mano derecha, rumbos y echados. Aquí no movemos nada. La primera línea contiene encabezados, entonces seleccionamos esta casilla y rumbo está en la primera columna, inclinación o echado en la segunda. Y bien, nos vamos a emplotear, graficar como planos. Muy bien, entonces fíjense que tenemos distribuciones parecidas, ¿no? Pues claro que tiene que ser así. Aquí están graficados en igual área, se pueden graficar en igual ángulo o se pueden graficar como
un diagrama de rosas. Este diagrama de rosas está muy bonito, o sea, es muy evidente que tienen una orientación bastante bien constreñida, aunque hay algunas foliaciones que también pues tienen orientación noré-sur, ¿no? O nor-noré-sur-sur. Ok, entonces lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar en la parte superior primero igual ángulo. Podemos graficarlas como trazas o como polos. También se pueden graficar como densidad de puntos o como los contornos, que es lo que nos pide hacer. Okay. Pero aquí nos salen los polos encima, tenemos que hacerlo manualmente. Seleccionamos esta opción de pues colocar encima. No recuerdo ahorita la traducción de overlay, pero básicamente significa eso. Y volvemos a seleccionar el mismo archivo. Y ya está, ahora sí tenemos los polos con sus contornos. No es exactamente igual porque seguramente los dos programas tienen algoritmos distintos o están utilizando una desviación estándar diferente para cada caso, entonces no esperemos que sean idénticos. Pero lo que nos ofrece este otro software, Georin, que es justamente lo que nos piden ahorita, es calcular el plano promedio ya no manualmente, sino con una herramienta incluida. Entonces vamos a seleccionar aquí en estadística para ver el número de datos, cuál es esta es la orientación promedio, la principal para estos datos. La guirnalda ahorita la vamos a poner, pero se refiere a cuál es esa franja en la que se distribuyen los polos, que sería pues, con 29 grados a partir del norte. Pero si no solo queremos saber cuánto, sino que aparezca en el diagrama, pues le vamos a dar aquí abajo fit girdles y pueden ser varias cosas. Aquí es la foliación promedio, justamente pues va a corresponder con este dato de aquí, o calcular una guirnalda. Si se fijan, es una franja que viene por aquí y me marca cuál es la distribución de los polos, no el plano promedio de los polos, sino la distribución estadística pues, a lo largo de toda esta red estereográfica. Y en caso de que fuera que fueran datos de estratificación, se puede calcular también el eje del plano axial, que si se fijan pues va a coincidir justamente pues con el plano promedio, ¿no? Estas son datos de foliación y hasta aquí ya cumplimos lo que nos pide el programa para señalar bueno, dependiendo del tipo de foliación, por ejemplo, si es una foliación por aplastamiento, también se puede utilizar este diagrama de contornos para señalar la dirección de acortamiento. Entonces, en este caso, puede ser, o sea, si yo produzco planos que inclinan en estas orientaciones, creo que esto es más evidente en el estéreo. Entonces, vamos a regresarnos para acá. Tenemos un plano promedio que va norte-suré. Y los polos de los planos se distribuyen en esta guirnaldilla norte-sur, pues que quiere decir que los planos tienen esta orientación promedio, ¿no? Para estos planos, un acortamiento también podría ser desde el surú al noré y del noré al surú. Acuérdense, por tercera ley de Newton, pues el vector de esfuerzo tiene que ir en ambos sentidos, pero básicamente norte-surú, como lo habíamos propuesto para las estratificaciones, ¿no? Entonces fíjense que más o menos se distribuyen igual tanto los estratos promedio como la foliación promedio. No son exactamente paralelos, pero tienen una distribución norte-sur. Y cabe señalar pues que estos datos, los de estratificación, se midieron en una estructura que está muy cercana a la zona de cizalla en donde se midieron los datos de foliación, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿podrían estar relacionados a un mismo evento de deformación? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué elementos utilizarían para decirlo? Ok, entonces voy a terminar con algo que me faltó incluir en la petición, y es calcular el eje de pliegue a partir de los datos de los polos de las estratificaciones. Entonces para ello voy a seleccionar el set de datos de los polos y puede hacerse de dos maneras. Con solo calculations
ponemos, si asumimos que esta es un pliegue cilíndrico, solo si asumimos que es un pliegue cilíndrico, se le puede calcular su eje de pliegue con una distribución de Bingham. Es la estadística que le correspondería a una geometría de un pliegue cilíndrico. Entonces, esto, si le damos clic, simplemente lo calcula. Calcula aquí los tres ejes, digamos el sigma 1, sigma 2 y sigma 3 para la formación de la distribución de esas estratificaciones, y uno de ellos, ahorita no recuerdo cuál, pero viendo este pliegue sería una línea que tenga 40, 019, 110, aproximadamente sería esta de aquí, la de 110 con 5 de inclinación, o sea, una línea que caiga más o menos por aquí. Esa es la que le correspondería, pues, a un eje de pliegue, ¿no? Pero no la veo. Entonces, si quiero verla, puedo poner aquí plot cylindrical best fit, que es lo que les acabo de mencionar, y a los polos de las estratificaciones. Entonces, ¿qué es lo que me dibuja? Me dibuja pues los vectores promedio para la matriz que formó esta distribución de planos de estratificación, ¿no? En donde el sigma 3 corresponde con el eje del pliegue. Entonces voy a dibujar, por ejemplo, o voy a seleccionar que me muestre las estratificaciones, y fíjense, estas son las estratificaciones promedio, ¿no? Yo no sabía en dónde estaba el pliegue ni nada, simplemente las dibujé viendo pues en dónde se distribuyen los máximos de los polos, y resulta que en donde se cruzan esas dos estratificaciones promedio también corresponde con el eje de pliegue. Entonces, por dos medios diferentes, una un cálculo estadístico y otra una asignación manual de planos promedio, que pues también están basados en la estadística, pues llego a un mismo resultado. La intersección de los planos de estratificación promedio para este pliegue grandote es esta de aquí, el eje de pliegue, que tiene una actitud de 5 grados hacia 110. Pues muy bien, esto sería todo. Espero que les haya sido útil, que lo disfruten. Me dio gusto trabajar con ustedes. Trabajé muy duro con el profe Beto, él es muy bueno, no por nada estoy aquí haciendo estructural, él fue mi profe anteriormente, entonces espero que sigan disfrutando mucho la clase con él. Hasta pronto.